¿Efectivo o tarjeta? ¿Cómo hago rendir mi sueldo? ¿Qué debo hacer si pierdo un cheque? No entiendo mi liquidación de sueldo. ¿Cómo se calculan las cuotas de un crédito? ¿Qué es un multifondo? Las respuestas las encuentras aquí, todos los miércoles a las 17 horas en Preinforme Financiero con Walter Calcaño. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a este segundo episodio de Preinforme Financiero. En el día de hoy vamos a conversar con respecto a la devaluación que sufrió el yuan con respecto al dólar y a ver cómo eso nos impacta. Y también vamos a hablar sobre el IVA. ¿Qué es lo que es el IVA y cómo nos afecta en el día a día a nosotros? Y además un tip para aquellos cuerpos de bomberos que deseen comprar directamente algunos elementos permitidos por la ley en el extranjero y adscribirse a la franquicia tributaria de exención del IVA para esas materias. No se olviden seguirnos @radio_bomberos en Twitter y nuestro correo electrónico radio@bomberos.cl. Bienvenidos a Preinforme Financiero en Radio Bomberos de Chile. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente a Preinforme Financiero. El día de hoy vamos a hablar de esta noticia que está impactando el inicio de semana. La bolsa de Shanghái el gobierno de Shanghái ha decidido devaluar el yuan con respecto al dólar. ¿Qué es lo que implica eso? Para hacer un poco frente a la presión inflacionaria que está sufriendo la economía de China, la moneda china va a perder su precio con respecto al dólar. Es decir, un dólar en China va a costar un poco más de dinero, un poco más de yuanes. El mismo efecto que pasa acá en Chile cuando el peso se devalúa con respecto al dólar. Cuando el peso se devalúa, el dólar cuesta más caro. Antes teníamos un dólar a 480 pesos, por lo tanto el dólar tenía una apreciación con respecto al dólar. Ahora, el dólar con respecto al peso chileno vale 680. Por lo tanto, el peso se ha depreciado con respecto al dólar. Es decir, el dólar es una moneda más dura con respecto a eso. ¿Qué es lo que afecta a nosotros? Principalmente, la depreciación del yuan con respecto al dólar implica que la economía china se está reajustando. Y ese reajuste necesariamente va a implicar que el dólar nuevamente se empiece a apreciar con respecto al peso. Es decir, va a ser un poco más caro comprar dólares. ¿Por qué? Porque el precio del cobre, al depreciarse la moneda china, va a seguir yendo a la baja. ¿Qué es lo que nos va a afectar eso? Probablemente nos vamos a ver con algunos cierres de mineras, probablemente nos vamos a ver con algunos cierres de inversiones. ¿Y qué es lo que se aconseja? En estos casos, simplemente parar las inversiones especulativas y esperar. Es decir, no vaya a hacer algún negocio que vaya a correr mucho riesgo o que por el tipo de cambio vaya a cambiar. Entonces, no es un escenario muy promisorio. Vamos a esperar a estar a la expectativa que es lo que dice el Banco Central de Chile, cómo reacciona la bolsa, pero aún así la bolsa cerró a la baja y es un escenario más o menos expectante. Por lo mismo, es recomendable a los auditores que tengan algún negocio o algo por ahí, manténganse a la expectativa con respecto a la situación económica. No se viene un escenario muy bueno, a no ser de que hayan algunas medidas que Hacienda promueva o que los estamentos económicos importantes anuncien, ya sean materias tributarias, materias laborales, como para reactivar esa parte económica producto de la devaluación del dólar. Bueno amigos, ¿cómo está, señor director? Lo veo... Aquí estamos. Está preocupado. Muy bien. Preocupado. Yo quería hacer una importación de pelotas plásticas como el Pompi. Como el ping-pong, sí. No, aquellos que están comprando en China ahora en estos momentos, sí, no les va a afectar en instante. Yo conozco varios amigos que compran a través de las páginas chinas, pagan en dólares a través de su tarjeta de crédito y les llegan los 40 días siguientes. Sí. Conozco a harta gente que hace Sepan que les va a salir más caro. Si antes les costaba, ahora, el mismo dólar que les costaba $10, antes les costaba 5.000 pesos, ahora les va a costar 6.800. Así que no se sorprendan cuando en su estado de cuenta le aparezca un dólar más caro con respecto a la importación que están realizando. Oye, sí ha subido harto el dólar. Sí. Demasiado encuentro. Producto de lo mismo, producto de que el precio del cobre cae y tenemos una relación inversa. Cada vez que el precio del cobre cae, el dólar va a subir.
mientras no tengamos una economía más diversificada. Bueno, entrando en materia, lo que hoy día nos convoca, porque lo anterior fue la noticia del momento, tenemos que la noticia de la semana, yo creo que va a tener repercusión toda esta semana. El IVA. ¿Qué es lo que es el famoso IVA? El IVA, estimados oyentes, es el impuesto al valor agregado. Tremenda novedad, dirán ustedes, interpretarlo. Pero ¿qué es lo que es un impuesto? Un impuesto es una contribución que realizan todos los ciudadanos a su erario nacional o al gobierno, en este caso, para que financie las obras públicas. Financiar las obras públicas implica necesariamente un beneficio para todos los ciudadanos de este país. Tiene hospitales públicos, educación pública, todo aquello que lleve la palabra público necesariamente se financia a través de los impuestos. El objetivo de Hacienda, en este caso, para recaudar fondos es precisamente financiar. Por eso le dicen al ministro de Hacienda, oye, el ministro de Hacienda es el encargado de la billetera nacional. Efectivamente, el Estado, administrarlo, conlleva grandes gastos. Hay que financiar grandes proyectos. Hay que financiar muchas subvenciones. ¿Y eso cómo lo hace? Recaudando dinero. ¿Y de dónde recauda dinero el fisco? Recauda dinero a través de los impuestos, recauda dinero a través de las empresas públicas. Y además recauda dinero a través de las deudas. Es decir, el Estado chileno se endeuda, le pide plata prestada a algunas economías más grandes y se compromete a pagarle en un futuro. Con esas recaudaciones, el fisco, vuelvo a repetir, financia la obra pública. ¿Cuál es la principal fuente de entrada de ingresos al fisco? El IVA. ¿Y qué es lo que es el IVA? El impuesto específico a la bencina. También. El IVA es un recargo que se realiza por todas las transacciones económicas, ya sea industriales o comerciales, donde se aplique un valor agregado. En pocas palabras, o sea, no me voy a ir tan técnicamente, porque técnicamente un jurista diría, no, es que de acuerdo al artículo 20, todas las partidas entre 3 y 4 del artículo 20 están afectadas, pero no lo va a entender nadie. Si ustedes realizan cualquier actividad comercial o cualquier actividad industrial donde implique una transformación de una materia prima o donde compren a un precio y vendan a otro, esa actividad genera un valor agregado del bien o del producto que están vendiendo o incluso del servicio que van a prestar. Ese valor agregado queda afecto a un impuesto de un 19%. Y ese impuesto ustedes lo tienen que pagar. Todos lo pagamos día a día. Cuando en la mañana se levantan y van a comprar el pan para tomar desayuno, pagan el impuesto. Cuando se vienen a sus trabajos y se van a comprar el cafecito en la mañana a la salida del metro o a la bajada de la micro, pagan el impuesto IVA. Durante todo el día, cualquier transacción que realicen, excepto el transporte, paga IVA. Es decir, el transporte público no está afectado a IVA porque la ley dice explícitamente, el transporte de personas no está afectado a IVA, pero sí el transporte de carga. Entonces, si usted manda una encomienda, también esa encomienda paga IVA. En pocas palabras, todo paga IVA. Ahora, muchos dicen, bueno, está bien, si paga IVA, los comerciantes no les afecta tanto porque ellos recuperan IVA. Bueno, eso no es tan así tampoco. Está por ahí nomás. Eso no es tan así. Porque si bien un comerciante es aquel que compra un precio por el cual también paga un IVA, él al momento de vender también tiene que grabar un IVA, tiene que cobrarle un IVA a su cliente. Y este comerciante tiene que entregar la diferencia entre el IVA que pagó a su proveedor y el IVA que le cobró a su cliente y entregárselo al fisco todos los meses. ¿Y cuándo se paga el IVA? El IVA tú lo calculas entre el periodo del día 1 y el día 30 o 31, dependiendo del mes que hagas. Todas las operaciones que realizan en ese periodo entran a calcular tu base imponible para pagar impuestos que la legislación, o sea, el administrador tributario estableció que fuera
para los contribuyentes que no son facturadores electrónicos hasta el 12 del mes siguiente. Ahora, si cae sábado o domingo, pasa para el 13 o para el 14. Pero a ver, ¿cómo? No entendí mucho cómo el cálculo del IVA, lo que yo compro versus lo que vendo, la diferencia es la que tengo que pagar. Exacto. Y hay veces en que uno queda, la idea es quedar 0-0 o no. Pero no estás generando utilidades. Porque si tú compras a 10 pesos y vendes a 10 pesos, ¿qué utilidad generaste? Ya. Ninguna. Ahora, ya, ok. Perfecto. Y ahí tienes hasta el día 12 del mes siguiente para pagar. Ahora, si tú eres un contribuyente que es facturador electrónico, como ya el 65% de todos los contribuyentes de este país, tienen hasta el día 20 para pagar impuestos. Y si aún así eres pequeño contribuyente o pequeño mediano o una MIPYME, puedes prorrogar el pago del IVA hasta en 2 meses, sin interés. Eso se realiza en la página web del Servicio de Impuesto Interno. O sea, ya ahora con la entrada en vigencia de la reforma tributaria, a los pequeños contribuyentes les ha beneficiado mucho. Uno, pueden postergar el pago de IVA hasta en 2 meses, lo cual antes era una norma un poco injusta, porque imagínate que muchos contratistas prestaban servicio a constructoras y las constructoras les pagan a 60 días. Una factura millonaria, 10 millones de pesos, son 1.900.000 pesos en IVA. ¿Cuál es el costo de los contratistas? Muchas veces era mano de obra. Y la mano de obra no les genera una factura que puedan compensar ese IVA que le cobraban a su cliente. Por lo tanto, ellos emitían la factura el 30 y el día 12 del mes siguiente ya tenían que estar pagando 1.900.000 pesos. Un asesinato a su caja. Ahí es cuando empieza, porque hay mucha gente que vende el pago del IVA y anda, pero con ataque. Exacto. Y eso explicaba porque no tenían dinero. Es decir, claro, habían vendido 11 millones de pesos o 10 millones más IVA, pero se los van a pagar en 90 días más. O sea, al fisco le da lo mismo. Al fisco le importa lo que un pepino que usted tuviera o no tuviera plata. Si usted le toca pagar impuestos, pague. El fisco o sea, te cobra inmediatamente lo que, a medida de lo que tú vas facturando, lo que te va cobrando. Exacto. Si tú facturaste entre el 1 y el 30, tienes que pagarlo el 12 del mes siguiente. A eso era hasta antes de la reforma tributaria. Y ahí tú le contrarrestas lo que compraste entre el 1 y el 31 de ese periodo. Por eso que las camionetas y todo eso. Por eso aparecen muchos de esos vehículos movidas raras. Un auto para la señora que dice constructora. Sí. Bueno, el tema de los vehículos, no todos los vehículos se les puede aprovechar el IVA. Pero antiguamente se podía, parece que después le pusieron un... No, siempre no se ha podido. La ley dice, claro, usted puede comprar todo tipo de vehículos para su empresa, excepto automóviles o station wagon. Si usted compra un camión, el camión es aceptado y usted puede ocupar el IVA. Compre una moto, no hay ningún problema, ocupe el IVA. Para el junior. Compre una lancha, no hay ningún problema. Para tapar ahí y pintar el puente. Exacto. Compre un overcraft para andar encima de los pantanos, ningún problema. Pero si es automóvil o es un station wagon, es decir, que en el padrón diga automóvil o en el padrón diga station wagon, no puede ocupar el IVA de esa compra. Mira. A no ser de que usted sea un comprador y vendedor de vehículos. O sea, si usted compra y vende vehículos, sí, ahí lo puede aprovechar. O sea, eso era, y eso ha sido siempre. Ahora, muchos ocupan que en realidad el Jeep no diga station wagon porque tiene un winch, por lo tanto es un 4x4, es un vehículo de trabajo y se podía aprovechar enviando una solicitud a Impuesto Interno para que autorice el uso de ese IVA como crédito fiscal a la empresa. Pero esa práctica ya está muy fiscalizada. ¿Cuál era el problema principalmente? El problema de caja. Que el pequeño empresario tenía, en realidad, pagar el impuesto lo mataba porque no tenía plata, porque la empresa mandante le iba a pagar en 60 o 90 días más, y él en cambio tenía que pagar inmediatamente sueldo de sus trabajadores, y además tenía que pagar el impuesto. Por lo tanto, había muy poco emprendimiento por lo mismo, porque la carga tributaria era demasiado agresiva con respecto al pequeño empresario. A diferencia de otros países donde el IVA se paga 210 días después, es decir, 7 meses, como en el caso de España. Y era una administración bien estricta en ese caso. Con la reforma tributaria, ahora los pequeños contribuyentes tienen la opción de postergar el pago del IVA, pero solamente el IVA, 2 meses hacia adelante.
O sea, este mismo contribuyente que ahora le facturó 10 millones de pesos a su cliente grande, él a fin de mes va a hacer su declaración, va a decir: yo le facturé 10 millones de pesos a este caballero, pero no me lo ha pagado todavía, por lo tanto este IVA yo lo postergo hasta en 2 meses. Pero tiene que pagar el resto de los impuestos, que se pagan en el mismo formulario, que son la retención de los honorarios que hablamos en el programa pasado, que son el 1% de tus ventas o el 5% de tus ventas, dependiendo cuál es tu tasa, que se llama PPM, que es tu ahorro contra el impuesto a la renta, que se hace una vez al año. Y eso tiene que pagarlo sí o sí. Lo único que se posterga es el pago del IVA, que es el impuesto más grande. Bueno, vamos a ir a una pausa, señor director, musical, y luego volvemos a seguir conversando del IVA. Bueno, amigos, estamos de regreso en Preinforme Financiero. Recuerden nuestra cuenta de Twitter, @radio_bomberos, y nuestro correo electrónico radio@bomberos.cl. Esperamos sus consultas para trabajar en una respuesta muy buena con respecto a ello. En el programa pasado, una amiga me hizo una pregunta a través de Twitter con respecto a qué pasa, cuánto tiempo toma para, una vez que hace uso del seguro de cesantía, para volver a ocuparlo. O cuánto tiempo tiene que ahorrar en el seguro de cesantía para tener derecho a ejecutarlo. Así que, Andrea, sé que nos estás escuchando, así que pasa 6 meses. Tú tienes que estar ahorrando durante 6 meses seguidos con un empleador para poder hacer uso del seguro de cesantía. Esa es la respuesta a la pregunta, Andrea. Así que espero, bueno, si quieres profundizarla, mándanos un correo electrónico, recuerda, radio@bomberos.cl. O sea, tendría que ser muy quemado para que te echaran de menos de... ¿O no? He visto cada caso, No, Miguel, mejor me que quedo a lo callado. mejor no... Chuta. Sí. Bueno, en esta parte quería hablar un poco con respecto a una de las franquicias tributarias que está vigente, que es la exención del IVA a bomberos. ¿Cómo opera la exención del IVA a bomberos? Opera solamente para las operaciones que impliquen una importación directa. Es decir, si usted compra se compra un casco en algún proveedor nacional, tiene que pagar el IVA, sí o sí, ¿ya? En cambio, si lo va a importar, o es decir, lo va a comprar directamente en el extranjero, la importación requiere una serie de pasos. Y el cumplimiento de todos esos pasos va a ayudar para que usted pueda quedar exento del pago de este tributo. Vamos a hablar más en esta normativa. Modifica las partidas de la sección 0 del arancel aduanero. El arancel aduanero, ¿qué es lo que es? Es un libro gigante donde están clasificados de la sección 0, 1, 2, 3, etcétera, donde están tipificadas todas las mercancías existentes en el universo y que pueden ser ingresadas a través de la aduana, ya sea por barco, por avión, por tren, por bus, como sea. Y todas esas mercancías están afectas a un impuesto arancelario. Y ese impuesto arancelario además está afecto al IVA. ¿Quiénes no pagan ese impuesto arancelario? Aquellos países que tengamos relaciones comerciales de libre comercio. Es decir, tenemos un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Todo lo que traigamos de Europa y que esté dentro de esos aranceles, de esos códigos, queda exento del arancel, que es un 6%. Pero sin embargo queda afecto al IVA. O sea, el IVA acá es para todos parejos. La reforma tributaria establece que en realidad los bomberos quedarían exentos de ese pago para todas las importaciones de material mayor y material menor que sean debidamente justificadas y que estén tipificadas en la sección 0 del arancel aduanero. O sea, todos los vehículos de emergencia que nosotros hagamos adquisición en el extranjero, al momento de hacer la internación, quedan exentos de IVA. Pero eso no es algo automático. Para hacer uso de esa exención, la Junta Nacional tiene que emitir un certificado para ser presentado en la aduana que acredite que efectivamente ese vehículo cumple con los requisitos necesarios para ser considerado como carro bomba, estar adscrito al arancel 0, a la sección 0 del arancel aduanero, y se queda
la aduana lo libera del pago del IVA en la declaración de ingresos. La declaración de ingresos es un documento tributario emitido por el Servicio Nacional de Aduana. Así opera. También el material menor, toda aquella mercancía incorporada por los cuerpos bomberos y la Junta Nacional de Bomberos, dice, estoy diciendo literalmente, que sean repuestos, elementos, partes, piezas y accesorios para mantenimiento, conservación, reparación y mejoramiento de los vehículos, que se refiere la partida anterior, y materiales, herramientas, aparatos, útiles, artículos o equipos para el combate de incendios y la atención directa de otras emergencias causadas por la naturaleza o el ser humano, como accidentes de tránsito u otros análogos. ¿Qué es lo que tienen que hacer los cuerpos bomberos que deseen importar directamente esos repuestos, elementos, partes, piezas, etcétera? Tienen que requerir a la Junta Nacional la calificación de los productos que se pretenden importar para verificar que los mismos correspondan precisamente a alguna de las mercancías indicadas en el arancel aduanero. Y para eso tienen que enviar el Bill of Landing o BL, que es en realidad el documento de embarque, que es cuando tu proveedor, una vez que tú hiciste el negocio en el extranjero, te la envía, las pone en el barco, en el avión o donde te las vaya a enviar, genera un documento que se llama BL o Bill of Landing. Algunos también, junto con el BL, emiten la factura, o en el mercado internacional se conoce como, o en el comercio internacional se conoce como invoice. ¿Ya? Presenta su documento a la Junta Nacional lo estudia y ella emite el certificado que lo puede presentar a la aduana para quedar exento del arancel. Entonces, muchos cuerpos bomberos decían, no, miren, que en realidad la exención opera solamente para los productos importados por la Junta. No es así. Importa para todos los que sean requeridos por los cuerpos de bomberos y la Junta Nacional de Bomberos, previa calificación de eso a través de la Junta. O sea, el trámite hay que hacerlo, pero se puede hacer. Por ejemplo, si ustedes quieren traer cascos estructurales que no están dentro del catálogo de la Junta y los venden exclusivamente afuera, lo pueden hacer. Requieren el negocio. Ese negocio, cuando una vez que ya tengan los fondos en el proveedor, o dependiendo cómo hagan el proveedor, eso no es materia de la Junta Nacional, no es materia de la exención de IVA. Usted requiere los documentos que son el BL o el invoice o los dos, los presenta a la Junta Nacional y la Junta Nacional, una vez que los califique, le emite el certificado que quedan exentos o son acogidos a la exención del IVA. Y con ese documento emitido por la Junta Nacional, usted, cuerpo bombero, puede ir directamente a la aduana y desaduanar su mercancía, quedando exenta el pago de IVA. Consulta, o sea, ¿tú el IVA lo pagas acá en la aduana? Sí. O sea, aquí se pagaba el IVA, o sea, tú comprabas, llegaban los equipos acá y aquí tú tenías y la aduana pagar. te hacía un documento que se llama declaración de ingresos, que es un papel azul gigante, y ahí te dice, ya. Ese era cuando uno pagaba la importación, ¿qué se llama? Exacto. Esa es la Es famosa que está el importación. arancel de importación y el IVA. Entonces, imagínate, si tú trajiste $1,000 en mercancía, Ya. el arancel de importación es el 6%, por lo tanto, ya tu arancel sube de a $1,060. 1060, ya. Sobre los 1,060 te cobraban el IVA. Y tu arancel, o sea, y tú tenías que pagar la diferencia, que el 6% más el IVA. O sea, era un 25%. Un 25% aproximadamente. Por lo tanto, esos $250 tenías que pagarlo solamente con impuestos. Y ya tu mercancía no te costaba, entre comillas, 1,000, te costaba 1,250. Y ahora estarías pagando, 1,000. cumpliendo todos los requisitos, ¿solo el arancel de importación? ¿O tampoco? Me pillaste. No, solamente estarías pagando, o sea, quedaría exento del arancel aduanero. Qué bueno. Y del IVA. Qué bueno. Entonces, solamente pagaría el negocio lo que estás pagando afuera. Si efectivamente es más conveniente para los cuerpos bomberos traer un casco estructural 1010 o esos cascos de cuero clásicos. Claro. La diferencia es que la Junta no lo subvenciona la Junta. No, pero si deciden hacer el negocio directamente, se pueden acoger a la exención del IVA. Pero eso es importación directa con la fábrica, o también funciona. Da lo mismo con quien tú lo compres, tiene que ser fuera de Chile. Ya, ok. O sea, si tú. Es que por eso te digo, o sea, aquí no, es que para no caer en la confusión, porque de repente uno se puede confundir. Si yo compro una empresa que, claro,
suponiendo, casa no sé cuánto, que tiene... La Casa Royal de Canadá. De Canadá, Casa Royal de Canadá, pero tiene sucursal en Chile, pero factura, la casa matriz está en Canadá, y yo compro directo allá, pero me lo traen directo a la... No opera así. No sé si me entiende el... No opera así la figura. Ya, Tú estás ok. comprando directamente en el extranjero. Ya, ok. Ya, es decir, si vas a traer una espuma A, triple F, BQC, que en realidad acá en Chile no la vas a encontrar, solamente la venden afuera, estás inventando un código. Independiente que tenga sucursal en América, en Chile... Da lo mismo, puede tener un representante agente, legal, puede que tenga un representante, puede que no tenga un agente no, comercial. tengo que comprar afuera. El Directo negocio se hace afuera. Ya, ¿Y cómo ok. se demuestra que el negocio lo hiciste afuera? Porque tú transferiste los fondos a través de tu banco o el del banco del cuerpo hacia el banco del proveedor en el extranjero. Ah, ok. Y esos fondos los transferiste a través de una carta de crédito o a través de un Wire o un Swift o, bueno, las formas que existan de transferencia de fondos. Ya, ahí queda, al menos queda más claro. Exactamente. Porque puede llamar a confusión. Y para, subiendo un artículo usado, si yo quiero comprar un camión usado, una ambulancia, ¿eso También aplica. aplica también? Sí, también aplica. Como te digo, previa calificación. Claro, ahí ya entra, si cae la calificación. Exacto. En el material mayor, la norma establece que pueden ser vehículos usados o nuevos para... a ver, te leo literalmente. Ley 20.564, artículo número 1, dice que pueden importar libre de pago de IVA los vehículos nuevos usados siempre que correspondan a especificado a la subpartida 8705.30. Eso es, coches a escala, coches de agua y los demás. Es decir, efectivamente, si un cuerpo bombero establece que que sus necesidades se satisfacen mejor con un vehículo usado, ese vehículo usado, al estar adscrito con la reforma tributaria, el hecho de poder importarlo, también puede quedar exento de IVA con ese certificado emitido por la Junta Nacional. Bueno, amigos, estamos nuevamente de regreso en Radio Bomberos de Chile con su programa Preinforme Financiero. Recuerden nuestra cuenta de Twitter, @radio_bomberos, y nuestro correo electrónico radio@bomberos.cl. Nos llegó una consulta como para ir terminando, que pasa rápido el programa hoy. Roberto Pérez dice que él siempre ha tenido problemas para el cálculo del IVA. Si es que hay alguna una forma como para hacerlo más rapidito. Sí, Me imagino que es para hacer una factura debe ser. exacto. Mira, cuando tenemos dos formas. La primera es partiendo del precio de venta. Si tú partes con un precio de venta, es decir, tú negociaste con tu cliente venderle una mercancía o lo que le estás vendiendo y le negociaste un precio de 35,000 pesos, ese es tu valor total, es decir, IVA incluido. En la factura tú tienes que detallar el monto neto, el IVA y el total. El neto es sin IVA. El neto es el que está afecto a IVA sobre el cual se va a calcular el 19%. Ya. Entonces, no es tan fácil como decir, ya, 35,000 por 19 es el IVA. No. Ah, Yo ¿no? lo que tengo que hacer es los 35,000 los divido por 1,19 y obtengo el valor neto. Es decir, si tengo 35,000 pesos, lo divido por 1,19, me va a arrojar como resultado 29,411 pesos. ¿Eso qué es lo que es? El valor neto. Ese es el Ese es el neto. valor neto. Ya. Sobre eso, yo calculo 19%. Y la suma del valor neto más el 19% me va a dar 35,000. ¿Qué es lo que implica eso? Que independiente que si yo compro con factura o compro con boleta, el precio tiene que ser el mismo. Porque no sé si te ha pasado que a veces vas a comprar con factura. Ah, no, pero con factura te tengo que agregar 19% más. No. Sí, pues, han dicho. Eso es una mala práctica comercial. Ese lo quiere con factura o sin factura. Claro. Y dice, ¿por qué no? Es que si no te quiere cobrarle el IVA. Y eso es una mala práctica comercial porque el impuesto lo pagan igual. El comerciante. O sea, y en pillo el. Bueno, comerciante. No, pero una cosa es ser comerciante y la otra cosa es ser sinvergüenza. No, pero eso es ser pillo. Y muchas veces, muchos hacen pillería con respecto a la ignorancia en estos temas. Y para eso estamos en este programa, para ir aclarando algunos puntos. Para el comerciante que establece un precio y emite una boleta, tiene que pagar el mismo impuesto que si emitiera una factura.
Si este comerciante vende algo en 119.000 pesos, el IVA de esos 119.000 son 19.000 pesos. Da lo mismo que lo venda con boleta o lo venda con factura. Él tiene que pagar igual 19.000 pesos. Si él te quiere incrementar un mayor monto porque te está vendiendo con factura, te está subiendo el precio. Nada más que eso. ¿Por qué algunos acostumbraban a subir el precio cuando tenían con factura? Porque en un principio les timbraban 2, 3 o 5 facturas mensuales, o no eran realmente muy honestos con el manejo del pago de ese impuesto. Todavía se hace. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando y trabajaba para pagarme los estudios, trabajaba en una gráfica que estaba recién facturando. Y íbamos, me acuerdo, a impuesto interno y le timbraban una factura. Después 3 facturas. Después 5, recuerdo, pero tenían que pasar una cantidad y era, imagínate, o sea, el gallo facturaba, hacía una factura, tenía que ir de nuevo para que le timbraran otra y tenía que justificar y llegó un momento en que le pararon, que no, le dijeron que usted está en el límite mensual o no sé cuánto, que no le podemos timbrar más factura, nunca entendí por qué, pero era como súper restringido el tema. En el timbraje de factura, a ver, el servicio no te puede dejar sin tu actividad comercial, a no ser de que tú seas muy mal contribuyente y realmente tengas muchas deudas con el servicio. ¿Qué es lo que hace el servicio en un principio? Cuando emite cuando autoriza factura, toma los resguardos necesarios para que ese contribuyente se porte bien. Es decir, que la factura no se preste para malas prácticas. Por eso no te timbran. Exacto, en un principio te timbraban una factura. Y después que tú ibas, pagabas el impuesto a esa factura y volvías y decías, ¿sabes qué, señor servicio? Me porté bien, acá está mi comprobante, mi pago de impuesto, por favor, tímbreme más. Muy bien, usted se portó bien, le autorizo 3. Pero y usted demostraba que se portaba bien, le autorizaban 20. ¿Y no es lo mismo con las boletas? No, porque las boletas no le dan derecho al que compra con boleta el contribuyente final. Por lo tanto, él no tiene derecho a recuperar ese IVA como crédito. En cambio, la factura tú le estás traspasando el uso de crédito a tu cliente. Ok, ya. O sea, mira, esa es la diferencia entre comprar. Ahora, para los bomberos, tienen que comprar factura no porque ocupen el IVA, sino porque dice que es cuerpo de bomberos del que sea, su RUT, dirección, y su itemización es 1, 2, 3, 4, 5. Está demostrando propiedad sobre el producto que se compró. Exacto. O sea, es como un documento de fe es un comprobante, claro, de que tú efectivamente estás comprando. O sea, la factura es el único documento, se podría decir, legal que hay entre una empresa y el comprador para justificar lo que tú compraste. Exacto. Y en algunos casos también un contrato. Ya, mira. Y después se van poniendo más complejos. Es decir, muchas veces tú envías una orden de compra. La orden de compra no está timbrada por nadie, sino que es solamente por la empresa. El otro te confía, me llegó una orden de compra, te despacha la mercancía y te la despacha con idea de despacho. Ni siquiera te emite la factura. Durante todos los meses te junta durante todo el mes te junta toda la guía de despacho y después te emite una factura de toda la guía de despacho que te emitió. Y yo al recibir esa factura es como un documento público. O sea, yo después, si tú no me pagas, yo con esa factura puedo ir y te hago una demanda. Exacto. Con la cuarta copia tú me puedes meter a juicio porque no te he pagado la factura. Mira. Que tiene el mismo peso de un cheque. O sea, ya, ahora, o sea, es una factura, tiene el poder de una letra de cambio. Es el poder que tiene al menos la cuarta copia de la factura, es una letra de cambio. Si alguien no te paga y no te devuelve la cuarta copia, es lo mismo que si tú te endeudas en letras y cuando las vas a pagar no te las devuelven. ¿Y qué es mejor? Yo al ser persona natural muchas veces voy a comprar algo y me dicen, ¿qué quieres, boleta o factura? Si usted es persona natural y no tiene ningún negocio, compre con boleta. Con boleta, no con factura. No con factura. ¿Por? Porque las facturas están pensadas solamente para aquellos contribuyentes o aquellas personas que sean naturales o jurídicas, da lo mismo, pero que van a hacer negocio con eso. Ya, ok. O sea, entonces, da lo mismo. O sea, perdón, no, o sea, no es que dé lo mismo, pero no me va a servir la boleta con la factura. Si tú no tienes un negocio, no te va a servir de nada. Ya. Si tú tienes un negocio, por ejemplo, si tú tienes un pequeño kiosco donde vende poleras estampadas, todo con factura. Tú, evidentemente, no tienes la máquina de estampar, vas a mandar a estampar las poleras. El que te estampa las poleras te tiene que vender con factura. Porque ese servicio tú lo estás externalizando, por lo tanto, tienes que ocupar ese impuesto para rebajar el impuesto que le va a cobrar a tu cliente final. Ya.
Mira, porque a veces uno en los supermercados va y boleta, factura. Claro. Y uno se queda como... Voy a ver factura por una caja de té, no. Es que en realidad la cajera Ya. no tiene cómo saber que si tú lo vas a Ya, ocupar ok. o no. Te tiene que hacer la pregunta. Ya, ok. Con ese tema del uso de la factura en los cuerpos de bomberos, es el único medio que tenemos como para demostrar de que efectivamente gastamos los fondos, sean fiscales, municipales o de donaciones, de forma proba. Es decir, usted, señor, realmente ocupó los fondos en lo que tenía que ocuparlo y este es el documento. ¿En qué documento necesita para respaldar? Todos los documentos tributarios existentes. Factura, boletas de honorarios, y las boletas son muy cuestionadas porque en las boletas no dice quién es el responsable del gasto. Por eso las boletas son muy cuestionadas y muchos cuerpos bomberos tienen problemas cuando quieren comprar un pitón que se lo está vendiendo un amigo más barato. No puede. Usted tiene que escribirse las normas y las normas dicen, no, compre con factura. ¿Va a pagar un poco más? Sí, pero en realidad es plata subvencionada y le va a implicar a la larga un ahorro. Pero hay que quedar con las cuentas claras, como es. Y las cuentas claras conservan la amistad. Mira. A todo esto quiero mandar un saludo al Cuerpo Bombero Coronel, que cumplió 111 años de servicio el 8 de agosto recién pasado, mi cuerpo madre. Así que un gran saludo. Saludos a Coronel. Oye, la para gente ellos. nos puede mandar saludos. Así que recuerden, nuestros saludos y consultas a nuestra cuenta de Twitter, @radio_bomberos, y nuestro correo electrónico radio@bomberos.cl. Muy bien, amigos, eso ha sido el programa del día de hoy. Esperamos sus preguntas para juntarnos el próximo miércoles a las 17 horas en Preinforme Financiero con Walter Calcaño, acá en Radio Bomberos de Chile. Hasta luego. Radio Bomberos de Chile presentó Preinforme Financiero con Walter Calcaño. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la institución.